Hoy en Conciencia hablaremos sobre COVID-19 e historia en Costa Rica. El 31 de diciembre de 2019, el mundo escuchó hablar por primera vez de un misterioso virus que se propagó rápidamente por todo el planeta. Nos referimos al COVID-19, un virus que en la actualidad ha cobrado la vida de más de 6 millones de personas alrededor del mundo. Hoy, a más de 3 años de haber sido decretada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, hacemos un alto para analizar las medidas sanitarias implementadas por nuestro gobierno, las campañas de vacunación, el impacto de estas acciones para la salud y la economía del país y los distintos programas de ayuda social. Vale la pena entonces analizar qué se hizo bien, qué quedó por hacer y qué podemos esperar de este nuevo gobierno. Para conversar más sobre este tema, nos acompaña el doctor David Díaz Arias, docente e investigador de la Escuela de Historia y director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica. David, bienvenido a Conciencia. Yo le agradezco mucho que haga un espacio de su apretada agenda para compartir este conocimiento a propósito del libro que ustedes recién publicaron, La COVID-19 e Historia en Costa Rica. Muchas gracias, don Gustavo, por la invitación a este valioso programa. Muy feliz de compartir con usted este segmento. Muchísimas gracias. Uno de los capítulos que me llamó muchísimo la atención es la historia que ustedes destacan de muchos episodios, de muchas epidemias que hemos tenido en nuestro país. Comencemos con lepra. ¿Qué sabemos de lepra en Costa Rica? Bueno, sí, es un libro que intenta acercarse a la epidemia por COVID-19, pero a partir de una perspectiva histórica. Y entonces, en ese sentido, anotamos en el prólogo que ha habido un interés historiográfico por el análisis de las pandemias. Ha habido colegas, particularmente mujeres, que en el pasado han estudiado pandemias coloniales, y una de las más destacadas pues ha sido la lepra, incluso que llevó a la creación de un lazareto en el cual fueron confinados y confinadas las enfermas por este padecimiento. La lepra, el que está camino a Prusia, casualmente. Sí, así es. La lepra fue un problema desde la antigüedad, y la solución que se daba básicamente era aislar a las personas que estaban enfermas al respecto. Sabemos que el tipo de investigación científica que llevó a encontrar vacuna contra el problema, que llevó a desarrollar medicamentos, va a aparecer mucho después. Entonces, en la época colonial, la preocupación estaba en el contacto, evitar el contacto con las personas leprosas. Se aislaban, se discriminaban, se trataban. Sí, hay un buen libro de Ana Paulina Malavasi. Correcto. Que describe el lazareto y la vida lúgubre que existía dentro del lazareto, justamente por eso, porque la lepra, además, en términos de visión de mundo, es un mundo que está determinado por ideas de que la enfermedad viene de padecimientos del alma, de faltas graves a Dios, etc. Y se interpreta entonces que el padecimiento físico es una expresión de un castigo divino. Y la lepra, por supuesto, es vista como la peor de las enfermedades. Y como está además de alguna manera documentada también en los libros del cristianismo, en la Biblia, como tal, como una especie de pecado, entonces eso tenía un efecto más fuerte sobre este mundo colonial, en el que la gente tenía este imaginario sobre el más allá, sobre la relación con el más acá, y la forma en que podían vincularse con Dios y con las vírgenes, los santos, etc. Interesante. Hablemos del cólera en 1856, David. ¿Suficiente evidencia científica, histórica tenemos al respecto? Sí, afortunadamente, bueno, la crisis que generó el cólera
fue una crisis que se tomó muy en serio por parte del gobierno Juan Rafael Mora Porras. Es una crisis tan grave que hace que culmine la primera etapa de la guerra contra William Walker y usualmente, aunque había médicos destacados, fundamentalmente venidos de Prusia en el campo de guerra, quienes llevaban la cuenta de los muertos eran los sacerdotes, porque les tocaba también imponer los últimos óleos a los muertos. Entonces hay un libro que han utilizado recurrentemente las investigadoras y los investigadores históricos, hecho por el padre Francisco Calvo, que se ha denominado el libro de los muertos. No es el libro de los muertos egipcios, sino por cólera. Y el padre Calvo documentó con nombres, apellidos, edades, las personas que murieron por esta pandemia, una pandemia tremenda que se sabe que acabó con el 10% de la población de Costa Rica. La población de Costa Rica en ese momento era alrededor de 100,000 personas, es decir, que cabían en un estadio de fútbol toda la población del país, y los muertos además, por el tipo de edad que tenían, que eran personas en edad laboral, la mayoría, una buena parte hombres, provocaron un impacto muy fuerte en términos sociales y en la economía. De hecho, también ha sido documentado por Eugenia Rodríguez el papel destacado que tuvieron las mujeres en esos años para levantar la economía del café, no solamente por la pandemia, por la cólera, sino porque los hombres movilizados en el campo de guerra no podían dedicarse a este otro asunto. Entonces las mujeres jugaron un papel destacado. Importantísimo. Gripe española 1920. La gripe española, recientemente estudiada por Ana María Botey, es tardía en el caso de Costa Rica, aparece 2 años después de que ha sido un evento global, y lo que ha señalado la doctora Botey es que el efecto es completamente inmediato, porque el sistema de salud, a pesar de que ha habido políticas muy importantes para tratar de impactarlo desde finales del siglo XIX, el sistema de salud no está preparado para enfrentar una pandemia de ese tipo. Y entonces los muertos se multiplican entre marzo y abril del 1920 de manera exponencial, son miles en poco tiempo, y por eso la población prontamente desarrolla anticuerpos contra esta pandemia, pero sí que el efecto fue en términos devastadores para Costa Rica, que había experimentado un terremoto unos años antes muy fuerte en Cartago, que había producido también muchos muertos y desastres. Venía saliendo Costa Rica de la dictadura de Federico Tinoco, que había provocado también una división social tremenda. Entonces son años, los Roaring Twenties para Costa Rica son años de crujidos, no tanto de gozo, sino de problemas de este tipo. Perfecto. Permítame hacer una primera pausa, ya regresamos. La epidemia de gripe que se presentó en 1920 en Costa Rica afectó a una población que se encontraba en condiciones críticas en términos sociales y de salud. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el doctor David Díaz Arias, docente e investigador de la Escuela de Historia y director del Centro de Investigación Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica. Hablemos, David, en este segmento del libro que ustedes recién publicaron, ustedes, Ronnie Viales, y usted como editores, pero también autores de un capítulo. ¿Cómo nace el libro? ¿Qué los motivó a ustedes a escribirlo? Bueno, como se ve en la portada muy bien, es un libro que explora la crisis producida por la COVID-19 desde una perspectiva histórica. El libro nace primero de manera casi inmediata. Los primeros casos por COVID-19 en Costa Rica se detectan a principios de marzo del 2020,
Y un colega español, el doctor Heriberto Cairo, decano de la Facultad de Sociología de la Universidad Complutense, nos escribe y nos pide un análisis sobre el impacto de la COVID-19 en Centroamérica. Imagínense, 3 semanas después de que se reportaran los primeros casos. Y entonces empezamos a buscar documentación, lo que existía en ese momento, y realmente nos dimos cuenta que la COVID-19 entraba en una coyuntura crítica, no solo para Centroamérica, sino para América Latina, pero era una coyuntura de protestas en todo el continente. Protestas que tenían su raíz en la disconformidad con las políticas neoliberales que se habían aplicado desde principios de siglo de manera consistente y fuerte, y que incluso habían provocado golpes de Estado en Paraguay, por ejemplo, y en Honduras. En ese sentido, entonces, una vez que terminamos ese artículo exploratorio, planteamos a la Vicerrectoría de Investigación la posibilidad de inscribir un proyecto de investigación que ampliara el objetivo, que se refiriera en perspectiva histórica al sistema de salud costarricense, a la forma en que diferentes crisis, tanto de tipo económico, social, cultural y crisis de salud, tenían un impacto social y habían modelado en cierta medida nuestra sociedad. Y eso nos llevó a contactar a colegas que ya en el pasado habían colaborado con nosotros del sector salud, del área de salud de la Universidad de Costa Rica, para que ellas, porque son mujeres, se integraran en este proyecto. Entonces, esto dio como resultado un libro de 11 capítulos, 6 mujeres escriben el libro, 5 hombres, y en él se expone primero una primera parte referida a las crisis del capitalismo global y una segunda parte que explora en detalle el sistema de salud de Costa Rica después de la Guerra Civil de 1948. ¿Cómo definen ustedes quiénes participan, los contenidos? Explíquenos esa parte ahí, David, como editores. En una parte por la cercanía intelectual, es decir, con la compañera Vanessa Ramírez de la Escuela de Nutrición. Desde hacía rato ella nos quería colaborar, ella quería explorar la historia del cáncer en Costa Rica y necesitaba en alguna medida comentarios, críticas, preguntas de historiadores a su perspectiva. Por otro lado, otra colega que participó, aunque no pudo terminar su capítulo para el libro, Patricia Alejandra Fernández, de la Escuela de la Facultad de Farmacia, ella también se interesaba, está haciendo nuestro doctorado en Historia, por estudiar la farmacia en perspectiva histórica. Y hay allí también, es muy importante señalarlo, el doctor Ronnie Viales y yo dimos un curso en el posgrado en Historia sobre pandemias en el segundo semestre del 2020 como parte de ese proyecto de investigación. Y tuvimos trabajos muy destacados. De esos trabajos escogimos 2 de 3 estudiantes del doctorado en Historia que aparecen también en este libro, en el que se analiza el término de sindemia desde la crítica, desde la política crítica latinoamericana, el pensamiento crítico. Y luego hay 2 terciarias, una que recién terminaba la maestría, Erika Revelo, que hizo una tesis extraordinaria sobre la Caja Costarricense del Seguro Social en la década del 90, explorando las actas de la Caja, que son miles. Y Nashley Madrigal, que hizo una tesis de licenciatura sobre las enfermedades de niños y niñas en la década de 1950. Ese equipo se integró así. Afortunadamente se pudo trabajar a pesar de la pandemia. La pandemia iba generando un montón de información, datos con respecto a la COVID-19, pero a la vez cerraba instituciones como archivos o bibliotecas, y entonces lo afortunado es cómo estas instituciones, al igual que la Universidad de Costa Rica, muy rápidamente hicieron una transición a el sistema virtual, y muchas de estas fuentes estaban disponibles en términos electrónicos. Ya usted algo mencionó de lo convulso que estaba en ese momento Centroamérica, pero tal vez nos podemos extender de ese impacto de la COVID-19 en esta área.
y especial énfasis en Nicaragua. ¿Qué pasó en Nicaragua? Siempre se habló de un subregistro. Coméntenos al respecto, David. Sí, Centroamérica ha sido un taller, como lo ha señalado Greg Grandin, ha sido un taller de exploración de la área más conservadora de la política latinoamericana. Y Centroamérica vivió el primer golpe de Estado, si se quiere, blando, del siglo XXI, que ocurrió en Honduras en 2010. A partir de allí, ha habido una transición muy fuerte hacia gobiernos de derecha, neoliberales, en la mayoría de la región, y también apoyados por grupos tremendamente conservadores en términos electorales, que llevan sus compromisos políticos. Y el Estado de la Región, el informe del Estado de la Región del 2016 ya había identificado una crisis de la democracia muy fuerte. De hecho, de todos los países centroamericanos, incluyendo a Panamá y a Belice, solo Panamá y Costa Rica tenían democracias plenas. Apenas superaban el puntaje 8 en este análisis que hacen los politólogos, mientras que las demás democracias estaban para abajo de 5 y varias estaban transitando hacia gobiernos autoritarios, muy similares a los que existían antes de la revolución sandinista. De manera casi irónica, Nicaragua, 30 años después de esa revolución, llegó al poder uno de sus principales líderes, Daniel Ortega, y a partir de allí comenzó a consolidar un poder absoluto sobre los 3 poderes del Estado, imponiéndose sobre la Corte Suprema de Justicia, sobre el Congreso, hasta acaparar completamente el poder, cooptando o bien eliminando en términos políticos a sus adversarios, hasta que consolida un tipo de dictadura en la que, a pesar de que hay elecciones, la Constitución ha sido cambiada para que el presidente se reelija todas las veces que quiera, la oposición está perseguida y un grupo grande de estudiantes muy valientes en 2018 se levantaron contra esta dictadura, sufrieron represión, persecución, algunos muertos. Y otros en Costa Rica. Permítame hacer una pausa y ya continuamos con esto que es muy interesante. Ya regresamos. La evidencia sugiere que los brotes o enfermedades epidémicas pueden volverse más frecuentes a causa del deterioro en el medio ambiente. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con el doctor David Díaz Arias, docente e investigador de la Escuela de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas de América Central. Estábamos hablando de la región centroamericana cuando tuve que interrumpirlo en el segmento anterior. Tal vez si terminamos ese cierre del impacto de la COVID-19 en esta importante área en América. Sí, fundamentalmente en Nicaragua, viviendo bajo un régimen autoritario que reprimía a los opositores, muchos de ellos médicos, doctoras, que participaban, denunciaron que el gobierno no tomó medidas contra la COVID-19 y la pandemia se extendió ampliamente por la sociedad nicaragüense, que reportaba apenas unos cientos de muertos cuando ya, por ejemplo, en Costa Rica las cifras eran muy altas. El papel de Carlos Alvarado con respecto a la pandemia en nuestro país. Ustedes escriben un capítulo y hablan al respecto, David. ¿Cómo podemos cerrar nosotros de ese ministro que tuvimos, don Daniel Salas, y el tratamiento que se le dio a esta compleja situación? Sí, el gobierno de Carlos Alvarado se tomó en serio el problema de la pandemia, al menos durante el primer año. Tomó las medidas que la OMS recomendaba, distanciamiento social, la mayoría de los que pudieran hacer trabajo remoto, cierre de playas y parques, imposibilidad de desarrollar eventos masivos, incluso los partidos de fútbol también se cancelaron o luego se jugaron
a puerta cerrada. Y en esto el ministro de Salud, don Daniel Salas, tuvo un papel destacado porque él visualizó muy bien lo que estaba ocurriendo a nivel global, porque eso era una fortuna. Si uno veía en la inmediatez los números en China, los números en Italia, los números en Francia, que iban 2 meses adelante en términos de pandemia, uno podía prever qué podía ocurrir en Costa Rica. Y el doctor Salas lo vio muy bien y se percató de que sistemas de salud como el alemán o el francés, con amplia cobertura pública, estaban colapsando. Y él tuvo claro que lo mismo iba a ocurrir en Costa Rica, a pesar de los que por dicha eran minoría, decían que era un complot, etc. Entonces llevó adelante este proceso y cuando él tuvo el poder sobre esas políticas de salud, pudo evitar que la COVID-19 se ampliara. El problema tiene que ver con la otra parte del gobierno. Es un gobierno que tenía una afiliación muy fuerte con el sistema empresarial, como en otro texto con Iván Molina lo denunciamos, llevó adelante una serie de políticas neoliberales a rajatabla contra instituciones públicas, otro sector empezó a presionar porque se ablandaran las restricciones de salud, en contra de la misma opinión del Ministerio de Salud, del doctor Salas, que pasó de manera muy digna, dejó entonces de exponer la gravedad de los casos de manera cotidiana, en vista de que básicamente estaba desautorizándolo en el otro sector. Lo cierto es que el sistema de salud costarricense, un sistema que se construyó desde finales del siglo XIX, un sistema de salud pública que trató de que cada vez murieran menos niños al nacer, de desarrollar políticas de protección a los infantes y a las madres, de extender esa protección a sectores vulnerables, que experimentó la gran reforma social del 40-43, que creó la Caja Costarricense del Seguro Social y que luego se extendió en los 50. Ese sistema público logró enfrentar de manera muy coherente, sensata y con fortaleza esta crisis. El cambio de gobierno, en cambio... Ya le iba a preguntar, eliminó la obligatoriedad de la mascarilla e intentó eliminar la vacunación. Sí, lo de la mascarilla parece que era incluso inminente en el gobierno de don Carlos Alvarado, también ya se había pensado en eso. Pero lo que es tremendo es este decreto que saca el mismo día en que toma el poder, en que intenta eliminar la vacunación sin tener potestad para eso, ignorando cómo se construye la ley. Y por otro lado, luego la desautorización que hace de científicas y científicos que han dado años de su vida a la investigación sobre microorganismos, en cuenta el señor rector, y que nos han dado un amplio conocimiento con respecto a su accionar y al papel central que han tenido las vacunas desde que se crearon siglo XVIII, siglo XIX, en la prevención de este tipo de enfermedades. Allí empezamos muy mal y lamentablemente ese tipo de accionar se ha profundizado en apenas 9 meses de gobierno, de forma que la ministra de Salud, en vez de seguir el mismo camino que el doctor Salas, se ha empeñado en ser objeto público, pero por otras cosas, por cuestionamientos a estas científicas y científicos, y por otro lado, por intentar acallar a quienes la critican. Sí, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero me comprometo a invitarlo de nuevo para que continuemos nosotros con el análisis de este importante libro. Muchas gracias, don Gustavo. Y tal vez Ronnie nos pueda acompañar en esa oportunidad. Ojalá que sí. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR. Hola, gracias por acompañarnos en este espacio que hemos llamado Conceptos. Soy Catalina Lao y voy a definir lo que dijo nuestro invitado aquí. Son años, los Roaring Twenties para Costa Rica son años de
Se denomina Roaring Twenties a los felices años 20, un periodo de prosperidad económica que experimentaron varios países. Después de los rigores de la Primera Guerra Mundial, en la década del 20, Estados Unidos vivió un periodo de bonanza económica que abarcó también lo social y lo cultural. La reactivación iniciada en Estados Unidos abrió las puertas a una etapa expansiva de la economía mundial que propició un clima de euforia y confianza en el sistema capitalista. Pero como advierte el investigador, en nuestro país este periodo de abundancia no se presentó. Además, nuestro invitado también usó este término. En este libro, en el que se analiza el término de sindemia desde la crítica. La sindemia se define como una epidemia en que dos o más enfermedades interactúan de tal manera que causan un daño mayor que la simple suma de estas dos enfermedades. En el caso de la COVID-19, el país tuvo que hacer frente a una crisis sanitaria con un limitado sistema de salud y un empobrecido sector económico. Es aquí donde surge la sindemia, ya que la epidemia de salud se juntó con la situación económica y política del país y generó un daño aún mayor para la población. Estos fueron los conceptos del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y les espero en el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras páginas de Facebook y YouTube. Hasta la próxima.